Doctor, ya tenemos el video, ¿no? Un video que además lo han querido ocultar varios personajes que estuvieron presentes. Pero bueno, aquí está cómo Pablo Sánchez llama al fiscal Rurush. ¿Aló? Échale 10 minutos, 15. Sí, dígame. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Efectivamente, doctor, por disposiciones de la Fiscalía Provincial estábamos llevando a cabo una diligencia de exhibición de documentos y posterior incautación de ser el caso. Y perjuicio a ello, de un momento a otro ingresaron la prensa, entonces en este acto estamos suspendiendo la diligencia, doctor. Nosotros no estamos llevando a cabo ya nada. Claro, doctor. Aún así, en cumplimiento de lo establecido, nosotros estamos suspendiendo la diligencia, doctor. Perfecto. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Es un estado policial o qué cosa? Buenas tardes. ¿Qué? A solicitud de vecino. Ustedes, sí, ustedes es el fiscal Rurush, ¿no es cierto? Rodrigo Rurush. Disculpa, por favor, pero por eso no puede tapar. Ya después vamos a decir lo que usted quiera conveniente. ¿Por qué razón no puede estar presente la prensa? Le explicamos primero la diligencia que va a ser cerrado, se va a suspender la diligencia, pero se va a explicar el motivo ¿Por qué tiene que explicarlo cerrado? ¿Por alguna razón? ¿Por qué tiene que estar cerrado? Es una diligencia. Pero esto es una cosa que funciona en la libertad de expresión. Sí, pero el Ministerio Público está cumpliendo sus atribuciones. De verdad, Gustavo, me parece que lo correcto, creo que después podemos hablar con los amigos de la prensa, pero el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. Que digo que es una diligencia violatoria de principios fundamentales de la libertad de expresión. No, si no nos obligan a nada, Gustavo, de verdad. No, si no nos obligan a nada, Gustavo, de verdad. No les están obligando a nada, dice el doctor Rivera, le dice a Gustavo Gorriti que ingresa con... el abogado de IDL es el doctor Rivera, Carlos Rivera, y le dice a Gustavo que ingresa con su pinky cerebro, que es Rosa María, ¿no es cierto? Su pinky friend. Y ellos, pero en un previo, usted ha visto cómo llama Pablo Sánchez al fiscal Rurush. ¿Qué es esto? A ver, yo creo que acá hay que hacer un desagregado porque lo acontecido tiene varias dimensiones, una formal y una de fondo. La formal evidentemente se puede verificar la llamada del fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, interfiriendo en una diligencia judicial a los efectos de que se suspenda porque, de acuerdo a lo que se manifestaba en aquella oportunidad, el fiscal de la Nación toma una posición sobre el particular sin tener jurisdicción sobre ese aspecto y en alguna medida interfiere para que se suspenda esa diligencia. Bueno, previamente Gustavo lo ha llamado, claro, ¿no? Porque lo había llamado previamente por teléfono y eso evidentemente es un indicio razonable sobre la comisión de un delito por parte de un funcionario público, ni más ni menos que el fiscal de la Nación, que intercede a favor de una persona que está siendo objeto de un emplazamiento de carácter judicial. ¿Cuál es el delito? En principio hay indicios más que razonables de un tráfico de influencias o en todo caso de una interferencia en el aspecto estrictamente judicial. Pero ese es el aspecto formal. La razón de fondo requiere ser analizada y explicada. ¿Cómo es que un fiscal de la Nación, en el ejercicio de sus funciones, se permite llamar a otro fiscal que está realizando una diligencia y además no solamente lo llama, sino que le estaría ordenando que paralice la diligencia? Eso tiene que tener algún tipo de explicación, porque eso no es un hecho, digamos, que surge de la noche a la mañana. Tiene que haber un razonamiento que explique cómo es que una persona en su condición de privado se permite llamar al fiscal, y no solamente se permite, sino que además el fiscal intercede. Pero además, perdóneme, doctor Lamas, porque ahora ya estamos viendo el video, Gustavo Gorriti dice que no solo llama a Pablo Sánchez, que habla con varios fiscales. O sea, mira, Dios mío, hasta cierto punto, y digamos, dice de mayor rango que usted, por claro, si acaso, ¿no? Eso es un dicho que tendría que ser verificado. Bueno, la doctora Nora Córdoba sí habló con él. Claro. También, eso es lo que pero nos ha dicho. la llamada telefónica del fiscal de la Nación es un hecho irrefutable. No, obvio, y eso ya no es un dicho de Gorriti, sino es el dicho del fiscal de la Nación.
Y eso tiene que ser objeto de un análisis a profundidad. ¿Qué le sabe Gorriti a Pablo Sánchez para que Efectivamente. pueda...? Algo tiene que haber entre ellos que haya permitido que el fiscal de la Nación, un fiscal con amplísima experiencia en el manejo procesal, interceda en forma abierta en estas condiciones. Y creo yo que eso es lo que requiere ser investigado, porque esa relación tan personal de ninguna manera es una relación formal o usual. Y es una relación que persiste, ¿no? Claro, y además te digo, el doctor Pablo Sánchez siempre se caracterizó por ser un fiscal sumamente riguroso y Total. severo. Para poder hablar con él había que pedir una audiencia que podía tomar 10, 15 días hasta que la concedían. Pero Gustavo levanta el teléfono, Por eso lo te llama decía, ¿no? y él... Eso es un hecho realmente impresionante y sorprendente que tiene que ser explicado. ¿Cuál es esa relación de carácter personalísima entre Gorriti y Pablo Sánchez? Para que Pablo Sánchez, a pesar de ser fiscal de la Nación, haya tenido que tomar la decisión personal con toda la experiencia que él tiene, que sabiendo que lo que estaba haciendo no estaba bien, y llame por teléfono directamente al fiscal en el momento mismo de la diligencia. Y era un fiscal, digamos, en términos explícitos, impenetrable. No daba ningún espacio, ningún Pero margen Gorriti de... lo ha penetrado. Eso es lo que hay que porque, investigar. ¿no? O sea, ¿Por qué llama razones y un le responde? personaje, un señor como Gorriti, se toma esas atribuciones y además encuentra una respuesta inmediata de una persona, ni más ni menos, que era fiscal de la Nación y que además estaba llamándolo para interceder a favor de Gorriti en el sentido de que se suspendiera la diligencia? Y aquí está el momento en el que el propio Gorriti le dice a Rurush que él ha hablado con Pablo Sánchez. Vamos a ver. Llamé al fiscal de la Nación, Sí, se comunicó. conversé con él y él indicó que eso era algo inaceptable y que había sido sorprendido y que iba a tomar inmediatamente cartas en el asunto. Hemos hablado con otros fiscales también que están en este caso y han dicho que la diligencia es básicamente ilegal. Debo decirle, fiscal, que yo he conversado con varios de sus colegas, algunos de los cuales tienen mayor rango que usted. Sí. Les ha parecido extremadamente sospechosa la forma en que se ha hecho esto. Y cuando he hablado con el fiscal de la Nación, él ha saltado. ¿Ok? Claro, Entonces, claro. él ha saltado y entiendo que como resultado de eso le ha llamado. Entonces, yo le vuelvo a decir, no es solamente mi opinión, es aparte, digamos, de todo lo que rodea esta diligencia, no es solo mi opinión, es la opinión de varios de sus colegas Bueno. y de algunos de sus colegas que están buscando investigar a los otros colegas corruptos que están metidos en A esto. ver, yo respeto la posición de cada uno de ellos, somos respetuosos de la posición que puede de cada uno de ellos. Se tiene entendido también que cada fiscal es autónomo de la investigación. Nosotros hemos Bueno, puede ser venido lo que quiera. espera. Bueno, ahí Rurush se defiende, no se amilana ante la gravedad, la voz seria que dice fiscales de mucho más rango que usted, evidentemente, ¿no? Pero él dice el fiscal ha saltado. Y esto pasa en el 2018 y recién se empieza a investigar. El doctor Salas cree que esta es una venganza contra la fiscal Nora Córdoba, que se atrevió a liderar este equipo. Rurush era parte de su equipo, ¿no? El que ella coordinaba. Y que Gorriti también pues le habría dicho que se iba a tener a las consecuencias. Pero lo que sí queda claro es que el doctor Carlos Rivera le dice que no hay nada ilegal. Luego Gorriti grita que todo es ilegal, pero su propio abogado le dice esto no es ilegal, esto es parte de la función del fiscal. Vamos a ver. Llama ya la figura de lacrado e incautación y no nos llevamos. ¿Por qué? Porque usted nos entregó con Eso es una incautación. Claro, eso es. Luego de ello, hay dos figuras para que se entienda correctamente. La otra es a través de un allanamiento que lo hace ya de manera forzada el juzgado, con el juzgado. Y pagando las consecuencias de violación a la libertad de expresión, eso significa. Nosotros no estamos violando Ok. nada. Nosotros tenemos información plena para autorizar. Yo lo que quiero decir claramente es esto. Estamos en Perú con una constitución que protege los derechos humanos, que protege la libertad de prensa. Efectivamente. Y dentro de la libertad de prensa, el derecho a la reserva de la Por fuente favor, ¿podría- es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental. Entonces, si hay A ver, un momentito, Romina, es una diligencia del Ministerio Público. Pero sí. Sí, o sea, mira, no hay ningún problema. Por favor. Déjame un ratito, ya creo que tengo suficiente. Claro, además los audios qué han tenido fuerte, ¿no? un peso estratégico en el análisis de los hechos.
no era la exhibición de cualquier documento No. común y corriente. Era No, un tema que tenía un peso clave en el análisis de todo lo que significó la investigación sobre los cuellos blancos del puerto, y además porque eso en alguna medida era direccionar las acciones de la Fiscalía respecto a un tema que tenía que ser protegido a ultranza. de todas Umpire ha maneras. dicho el otro día el perito que eran 60.000 audios y que solo han desgrabado 10.000. Así es. Y que han direccionado de manera política los audios, y lo que quería este fiscal Rurush, a quien me encantaría entrevistar, era que le dieran los 2 audios porque tenían la noticia criminal. Claro. Pero, claro, mire cómo se desarrolla. El propio Rivera le dice ya, ¿no? O sea, deja de grabar. Claro, ya porque ya lo tengo. Sus mismos asesores le están diciendo que la forma de actuar no es la correcta, No, pues. ¿no? Y además O sea, porque... si un fiscal viene, doctor, y me dice, Milagros, me puedes enseñar, exhibir lo que has presentado ayer, yo se lo exhibo. No, por supuesto. Y me lo quiero llevar, llévatelo, total. O sea, ¿cuál es la razón de ser Estás de un colaborando periodista? con la investigación. Por supuesto, investiga a estos miserables. Llévate todo lo que puedas y todo, y investiga. mételos a la cárcel. Así es. ¿Por qué no dejarías? O sea, no me están poniendo una pistola ni me están diciendo quién te los dio. Eso No, nunca lo ese es otro aceptaría. tema. Solamente Es era una otro tema. exhibición. Exhibición. Pero era la puerta de entrada para adentrarte a un espectro que podía surgir otro tipo de información. Bueno, eso es lo que es lo dice, que ¿no? requiere justamente ser investigado, porque uno puede inferir muchísimas cosas que no solamente se circunscriben a lo que uno está viendo en el video o a lo que escucha. Yo creo que ahí hay un espectro de mucho mayor riqueza en términos de indagar, y además esto es una prueba indiciaria, a través de la cual tú puedes concatenar una serie de hechos que aparentemente están aislados, pero que cuando son analizados de una forma sistemática te puede orientar la forma de entenderlos e incluso convertirse como prueba para muchos otros aspectos. Chávarri dice que quien le filtra los audios a Gorriti es Pablo Sánchez. Ese es el testimonio de Chávarri. Tomás Gálvez, el otro fiscal supremo, también dice que quien filtra, él cree que quien los filtra es Pablo Sánchez, y él también le increpa, ¿no? Le dice, pero si acá no hay nada, ¿por qué le estamos cortando la cabeza a Chávarri, no? Lo cierto es que Gustavo Gorriti es el único que tenía esos audios y lo empieza a gotear. Claro, pero ahí habría que preguntarse por qué razones Gorriti tuvo tanta cercanía con Pablo Sánchez. Eso es lo que yo me pregunto. Ese es el tema que requiere ser investigado. O sea, por eso le preguntaba, ¿Cómo se ¿qué le explica? sabe? Eso es lo que habría que averiguar. Algo tiene que saberse, porque las cosas no son, digamos, surgen de la noche a la mañana, todo tiene una explicación, tiene una lógica y una concatenación de los hechos. ¿Cómo es posible que un privado, un particular, que además tiene toda una historia vinculada a temas judiciales, puede haber tenido tanto acercamiento que se ve constatado en ese acto de llamar por teléfono Tanto inmediatamente y decirle, eso es lo que tú estás haciendo, se adelanta, incluso se atribuye prerrogativas para decir que esa diligencia, el mismo fiscal de la Nación, es un hecho irregular. Claro, Rurush dice que el fiscal le dice o lo suspendes o te atiendes a las consecuencias. O sea, es una amenaza. Sí, eso es lo que dice Rurush. Lo está Pero amenazando. claro, Por es eso una... te digo, no solamente es una interferencia, sino que se recurre a una amenaza, porque hay una evidencia, hay una necesidad de que eso no prospere. Entonces yo te voy a amenazar para que tú suspendas la diligencia. La Fiscalía ha llamado a Gustavo y a compañía, a todos los IDL, a que vayan a testificar 3 veces, pero no van. Bueno, ese ya es un tema que es ampliamente conocido en el sentido de la utilización del sistema procesal penal para poder proteger intereses respecto a que no todos somos iguales frente a la ley. En algunos casos se actúa con toda la severidad, se toman atribuciones, incluso se suspende a la fiscal de la Nación simplemente por ese tipo de información, y en otros casos no ha pasado nada. Si no fuera por la prensa que está detrás del tema, esto sería desinflado